Eh, pues existen diferentes hongos también y algunos responden más o menos, o unos necesitan un esquema u otro esquema a los antimicóticos y asimismo cada tipo de este tipo de hongos van a producir lesiones en diferentes partes, ¿no? Entonces tenemos epidermofitos, que serían los que más nos vamos a encontrar, como estos de aquí, que vamos a tratar para patologías de dermatomicosis. Tenemos de género tricofito, tenemos microsporum. Bueno, vamos acá a la parte nuestra, que es de nuestra materia. Tenemos los tipos de micosis, clasifiquémosle, en que podemos tratar. Entonces, vamos a tener micosis superficiales, como por ejemplo una pitiriasis versicolor, que es una patología leve, benigna, y que va a necesitar tratamientos, asimismo, no avanzadísimos, sino tratamientos por vía tópica, ¿ya? Que van a ir bien, con cremas. Luego tenemos lesiones cutáneas, como por ejemplo la onicomicosis, ¿no? Ya lesiones ya de las uñas, por ejemplo, que ya no son solamente de la piel. Entonces ahí los tratamientos por crema ya no van a tener éxito. ¿Por qué? Porque la crema no va a alcanzar a atravesar la capa de la uña y por lo tanto no va a tener éxito la crema. En ese caso tendría que darse un tratamiento más intenso, como por ejemplo algo bioral. O por ejemplo un paciente que hace candidiasis, ¿ya? Este paciente no va a recibir cremas, pues no, tiene que recibir ni siquiera medicamentos tópicos, sino que va a requerir tratamientos ya por vía oral, que sería lo ideal. Luego tenemos patología micosis subcutáneas, ¿ya? Entonces aquí tenemos hongos como por ejemplo la esporotricosis, que también recibirá otro tratamiento. Y profundas, ya de tejidos de órganos internos, como por ejemplo una neumonía, por ejemplo a nivel cerebral, ¿ya? A nivel de intestino, ¿ya? Que en cambio estos van a recibir también tratamientos más intensos. Ahí tenemos algunos hongos como histoplasma, coccidioidomicosis, criptococosis, aspergilosis, la misma candidiasis sistémica que requiere otro tratamiento. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos superficiales, cutáneas, subcutáneas y profundas. Tenemos diferentes tratamientos. Para estas nos servirán los tópicos y para las demás pues nos van a servir ya orales. También tenemos que las onicomicosis se pueden tratar con lacas, ¿no? Como tipo esmalte, como se ponen las pinta uñas, ¿ya? También se utilizan cuando no es muy severa la onicomicosis, ¿no? Entonces utilizan eso los dermatólogos, por ejemplo. Ustedes también pudieran hacerlo viéndole el medicamento. Aquí tenemos algunos tipos de micosis. Entonces vemos, por ejemplo, esta de acá, la típica lesión en moneda, característica de hongos, ¿ya? Que recibirá tratamiento, si es que es una sola, tratamiento tópico iría bien, por ejemplo. Ya si son varias lesiones, entonces ya un tratamiento oral. Tenemos aquí un paciente que está haciendo una dermatitis, una micosis, una dermatomicosis, por ejemplo, por mucha sudoración, por su trabajo, por el clima a nivel de la cara interna de muslos. También en crema iría muy bien, suficiente. Tenemos acá un niño, una niña, que tendría en este caso, son fotos de libro, de repente ¿no? Entonces tenemos este libro y vemos cómo esta niña, esta bebita, ha desarrollado lo que se denomina en medicina la dermatitis del pañal. Es decir, que por el pañalito acaba de hacer humedad, tal vez la mamita no está cambiándole, o el papá no está cambiándole muy frecuentemente, el pañal no es el adecuado para el niño porque también existe de acuerdo a sus pieles, responden bien a un pañal, a otros no, etcétera. ¿Qué hace que se dé justamente en la zona del pañal esta inflamación de la piel? Y la piel, al perder su capacidad de defensa en las capas superficiales, está predispuesta a los hongos, ¿sí? Que son los que más fácil infectan en áreas húmedas, ¿no? Entonces, esta área húmeda de la pielcita aquí, en este caso, se está infectando con hongos, ya no es solamente una dermatitis, una inflamacióncita, sino que vemos que existe, miren, secreción, aquí está la secreción blanquecina, exudado, y también estas que se llaman lesiones satélites, ¿no? Como que empieza a botar así, la lesión con lesiones satélites, que eso ya no es solo una inflamación, esto es una infección. Y la infección es
antimicótica. Entonces, cremas también van bien ahí. Tenemos el famoso pie de atleta, ¿no? Que vemos en esta foto. El llamado así, ¿por qué? Porque pues se da por la sudoración básicamente, ¿no? Entonces no necesariamente es que tengan el pie de atleta los atletas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que utiliza un calzado que le hace sudar mucho el pie, va a tener esta predisposición y cualquiera de nosotros puede haber dado esto, ¿no? De un pie de atleta. Entonces, esta es la llamada piña pedis, que también va a requerir un tratamiento. Si es que son cuadros como estos, así que sí se ve feíto, ¿no? Pero no está afectando nada más, ni solamente a nivel de justamente de las zonas interdigitales, en la zona de la base de los dedos. Pues dos cosas. Uno, ver el calzado del paciente, sugerirle que use un calzado que le permita respirar mejor al pie. Segundo, pues lavarse con frecuencia. Y tercero, tratamiento tópico. También va tópico, ¿ya? La cremita, ya vamos a ver qué cremitas. Luego tenemos, antes de eso, ¿no es cierto?, los mecanismos de acción. Como sabemos, debemos apuntar a alguna parte que podríamos, en este caso, hacer daño a los hongos. Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos? Pues van a tener también un accionar. La principal vía por la que van a actuar los medicamentos antimicóticos va a ser, los más utilizados, va a ser inhibiendo la vía del ergosterol, que es esta vía, ¿ya? La vía del ergosterol es simplemente la vía que le permite a un hongo, ¿ya?, tener su nutriente propio, ¿ya?, y permitir que la cantidad de purinas y ácidos nucleicos que tiene el hongo que acaba de producir, ¿sí?, puedan salir de esta membrana e infectar otras células. Entonces, en este caso, otros tejidos, ¿no? En este caso, la vía del ergosterol es la vía más conocida por la que nosotros podemos actuar. Y tenemos 3 tipos de medicamentos que actúan por esa vía, en 3 diferentes partes de la vía, ¿ya? Entonces, la vía normal del ergosterol empieza con el escualeno, llamado así. Luego, no vemos aquí, ¿ya? Solamente el escualeno, que se va a transformar en lanosterol, y el lanosterol va a transformarse en ergosterol, y el ergosterol se va a unir a la membrana citoplasmática y va a permitir que se liberen los contenidos de ácidos nucleicos que se dieron de este hongo para presionar y que se interpretó en otras células que se infectadas. Los más utilizados de estos fármacos van a ser los azoles. Entonces son los que más utilizamos. ¿Te acuerdan que vimos nosotros, que no hay que confundirse de repente, el que vimos trimethoprim-sulfametoxazol, que le llamábamos COP? El nombre, de un solo nombre, las dos moléculas. Cotrimoxazol. Le llamábamos a trimethoprim-sulfametoxazol, le llamábamos cotrimoxazol. No hay que confundirse que sea un azol, ¿no? Porque tenemos una molécula que es muy parecida a cotrimoxazol, que se llama clotrimazol, ¿ya? El clotrimazol es un antimicótico, el cotrimoxazol es antibacteriano. Pero el cotrimoxazol tiene justo esa terminología porque por su molécula química vamos a ver que va a actuar sobre un tipo de hongo oportunista, que era el Pneumocystis, ¿sí?, que tiene más características de hongo que de bacteria, y que nos servía el cotrimoxazol. ¿Se acuerdan los pacientes con HIV? Ya. Entonces, bueno, los más utilizados son los azoles. Ahí vamos a ver algunos, ¿sí? Clotrimazol, miconazol, itraconazol, econazol, ya, algunos azoles. ¿Qué hacen los azoles? Van a inhibir la vía del ergosterol, impidiendo la transformación del lanosterol a ergosterol. Esa es la respuesta en caso de que pregunten, ¿ya? Tenemos otro medicamento, que es la terbinafina. ¿La terbinafina qué hace? Actúa en la vía del ergosterol, inhibiendo la conversión de escualeno a lanosterol, ¿ya? Terbinafina. La anfotericina B, que es otro antimicótico, ¿qué es lo que hace? Impide la unión del ergosterol a la membrana citoplasmática del hongo, ¿ya? Entonces, los más utilizados son los azoles, y estos son los que tenemos más por vía tópica y son los más utilizados. Aunque también tenemos terbinafina. No sé si han visto esa propaganda que dan en la televisión, la misil, ¿ya? Esta es la terbinafina.
Tenemos anfotericina B, que se va a utilizar para vía oral, ya para casos más severos. Terbinafina también hay oral para casos más severos. Existen otros medicamentos que van a hacer o que van a impedir la formación de purinas, es decir, parecidos a lo que acabamos de ver hace un momento con el aciclovir, en la vía del ácido nucleico. Entonces, estos medicamentos, en cambio, en el hongo, lo que van a hacer es impedir la formación de purinas. Este medicamento es la flucitosina, ¿ya? Flucitosina. Y tenemos también que los hongos tienen una estructura, tienen un esqueleto, que son los microtúbulos. Ahí también podemos actuar rompiendo los microtúbulos. El medicamento ese se llama grisofulvina. Bueno, entonces, grisofulvina, anfotericina B y flucitosina para pacientes graves, terbinafina vía tópica para pacientes comunes, terbinafina vía oral para pacientes graves y los azoles para la mayoría de pacientes que son los leves. Aquí tenemos algunos hongos, miren, que hemos traído a propósito de los medicamentos. Entonces, tenemos 3 tipos de hongos, ¿no es cierto?, que son las levaduras, los dimórficos y los mohos. Y entre las levaduras está la cándida, ¿ya? Y aquí vamos a tener también un medicamento que va a pertenecer a los azoles, pero por vía oral, ¿ya?, que será el fluconazol. Luego tenemos Pneumocystis jirovecii. El tratamiento era cotrimoxazol, que ya le vimos, trimetoprim-sulfo. Ahí vimos el esquema. Luego tenemos criptococos neoformas. Entonces, aquí esto, como es ya más grave, esto ya no vamos a actuar tal vez ni siquiera solo con fluconazol, que era para cándida, sino que aquí tal vez tenemos que tratar ya con anfotericina B o con otro más que le vamos a ver de una familia, que se llama caspofungina. Luego tenemos los dimórficos. Los dimórficos tenemos a blastocistes, oxidoiomicosis, histoplasmosis, esporotricosis. Como son patología grave, estos van a tratarse con medicamentos vía sistémica, ya no, pues obviamente, ningún toque. Y tenemos los mohos, como son los más frecuentes, los dermatofitos, pues aquí estarán todos los azoles vía tópica, todos los azoles, ¿sí? Y luego tenemos la aspergilosis, y este es el famoso hongo negro que estaba en la India en las noticias hace días, que decía que los pacientes que han cursado por COVID-19 en la India, algunos pacientes se habían luego infectado con mucormicosis, el llamado hongo negro, porque lo que hace es necrosar las células a las que infecta, sobre todo de la vía respiratoria alta. Entonces, el paciente, en lugar de hacer solo una gripe, digamos si fuera un caso comparándole a una gripe por un virus, llega en este caso el hongo a la vía aérea alta y necrosa paladar, necrosa tabique nasal, la mucosa nasal, y se necrosa. Tienen los cirujanos que ir a resecar ese tejido, o sea, sacar, está ahí podrido, y pues es feísima esa enfermedad, ¿no? Estaban algunos pacientes que han hecho eso, pero se ha visto que son casos de pacientes que tenían inmunosupresión asociada, ¿ya? O sea, sobre todo paciente que esté inmunodeprimido va a tener la posibilidad de desarrollar hongos, ¿ya? Incluso la cándida, si tenemos, por ejemplo, candidiasis oral en un niño, pues no es mayor problema, porque cualquier niño puede hacer una candidiasis oral, porque su sistema inmune todavía no está tan desarrollado. Y porque, por ejemplo, se está chupando el dedo, o porque, por ejemplo, ¿se han visto esos chupones que les ponen a los niños a que ustedes todo el rato ahí chupando? ¿Se han visto? Ya, entonces, esto también predispone a hongos, ¿no? La misma teta, ¿sí? El biberón, si no está bien lavado y bien esterilizado, también predispone a hongos. Entonces, en un niño es factible que se den candidiasis oral. En un adulto ya no es tan frecuente, o sea, podría tener una candidiasis oral, obviamente tendría relación a algún tipo de práctica sexual, se podrán imaginar, ¿ya? O también por contacto directo, a través de besos. Pero si un adulto presenta una cándida oral, habría que estar atentos a ver si hay por ahí una inmunosupresión o una relación, pues, en la que tuvo contacto. Pero si desarrolla un paciente una candidiasis esofágica, ¿ya? Ese es un signo claro de enfermedad centinela para pensar que tiene SIDA, ¿no? De una, hay que pensar en eso. Bueno, entonces, Pneumocystis jirovecii también, ¿cierto? Sí, paciente con HIV-SIDA. Ya. Las levaduras entonces infectan fácilmente a los pacientes inmunodeprimidos. Ya, entonces, en mucormicosis ya hemos dicho también cuál es el hongo, y tenemos aquí los fármacos, chicos. Entonces son estos fármacos, ¿ya?
Tenemos las diferentes familias de acuerdo a su mecanismo de acción. Entonces, tenemos aquellos medicamentos que van a interferir, ¿sí? Van a alterar la permeabilidad de la membrana celular a través de la inhibición de la vía del ergosterol. Es decir, le dan es como que destruyen la pared, la membrana en este caso, no es pared, ¿no? La membrana celular del hongo, ¿sí? Le destruyen en el sentido de que le permeabiliza y hacen que el ergosterol no le proteja y por lo tanto se puede ingresar tranquilamente el fármaco, ¿sí? Y hacia el hongo, y por otro lado le entra agua al hongo y literalmente lo ahoga, ¿sí? Lo satura de agua y muere el hongo. Entonces, el agua de nuestro cuerpo, el agua intersticial. Ya, entonces, el paciente entonces va a recibir estos medicamentos que son los llamados medicamentos que alteran la permeabilidad celular del hongo, y los que tenemos, los azoles, la familia de los azoles, la familia de los polienos y la terbinafina como representante único de una familia. Entonces, azoles, polienos y terbinafina. Ya vimos cómo actuaban. Por ejemplo, la terbinafina en la fase previa, los azoles ya al final del ergosterol, y el otro, en cambio, cuando está a nivel del anosterol. ¿Ya? Entonces, bueno. Vamos acá con los otros tipos de familia, que van a ser los bloqueadores de ácidos nucleicos. Y ahí teníamos de la flucitosina. Y la otra familia, que son los medicamentos que destruyen a los microtúbulos, ¿sí? Como la glicio. Entonces vamos a ver los nombres ya de cada uno de estos. Tenemos los polienos, ¿sí? Para ver primero estos que son prácticamente uno que se utiliza. ¿Ya? Los polienos están ahí, aquí en la mitad. Pues vamos a ver estos. ¿Ya? Ahí tenemos a la anfotericina B, ¿no es cierto? Que actuaba en la fase final de la vía del ergosterol y que va a producir pues alteración en la membrana celular del hongo. ¿Nos sirve para qué cuadros? Aquí está la anfotericina B, ¿ya? En presentación vemos que es inyectable, vía venosa, 50 miligramos la presentación, ¿sí? En un frasco, ampolla en este caso. ¿Por qué no se llama frasco vial? Pues porque viene preparado, ¿ya? El frasco vial, en cambio, hay que prepararlo, tiene un polvito. Aquí viene ya preparado, entonces frasco, ampolla. ¿Cuadros? ¿Para qué cuadros nos sirve la anfotericina B? Pues para cuadros sistémicos, para cuadros graves, ¿ya? No para cuadros leves. Tiene bastante toxicidad. Es un medicamento potencialmente tóxico en el sentido de que puede producir hematotoxicidad, toxicidad hematológica, nefrotoxicidad, ¿ya? Puede producir una arritmia que puede complicarse en los pacientes que llaman torsadas de Point, que puede de ahí pasar tranquilamente a taquicardias graves y a paro cardíaco. Produce también alteraciones sobre la vía de la aldosterona con hipopotasemia, ¿ya? Y también puede producir cuadros de hipotensión marcada, como tipo shock. Por eso, que antes de dar este fármaco la dosis completa, que será de 0,5 miligramos por kilo día, en promedio 50 miligramos diarios, ya que le damos para no abrir otra ampolla, sino que le damos toda la ampollita diaria, una ampollita diaria. Antes de eso, se da una dosis de 5 miligramos nada más, diluida. Se le coloca vía venosa y se espera con un coche de paro para ver que no haga hipotensión. O sea, tan de grave así o que haga una arritmia. Puede ser con monitoreo cardíaco y todo. ¿Sí? Es un medicamento muy especial que un médico general no lo va a utilizar, lo vamos a saber porque tenemos que verlo, pero no vamos a utilizarlo. ¿Ya? Vamos con los que sí podemos utilizarlo. Y tenemos aquí a un medicamento, ¿sí? Que se llama nistatina. La nistatina es un medicamento que viene muy frecuentemente en nuestro medio, está también en los centros de salud, en suspensiones de 100.000 unidades por ml. Entonces vienen goteros. ¿Ya? Y aquí dice que un ml equivale a 20 gotas, eso ya sabemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Y como viene en suspensión, dice que también tiene que agitarse antes de usar. Siempre, toda suspensión tiene que agitarse. Entonces, casos de candidiasis oral en un niño, ¿ya? Y digamos que tenemos un adulto que no estamos sospechando en HIV,
y tenga más de 2 añitos el paciente, con esta edad nada más de 2 años y hasta la edad de adulto recibe la misma dosis. Claro que si es más pequeñito va a recibir las 400.000 unidades y si está más grandecito 600.000 unidades. En este caso, miren que si tenemos de presentación de 100.000 unidades por cada ml, el paciente adulto debería recibir 6 goteros, si le damos un gotero, ¿ya? Digamos que tenemos solo este, si le damos un gotero, le daríamos 6 goteros 4 veces en el día, en los niñitos 4 goteros 4 veces en el día por 7 días, ¿ya? Y el tratamiento en menores de 2 años, que también hacen candidiasis oral, será por lo que se llama Muguet, ¿no? Entonces dará 100.000 unidades, o sea, un goterito, hasta 2 goteros, 4 veces en el día también, y asimismo por 7 días. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ven el esquemita de una nistatina tratada para pacientes con candidiasis oral no complicada, ¿sí? Sobre todo, tratamiento enfocado más para los niños, porque si tenemos un adulto con candidiasis oral, no le daremos realmente nistatina, aunque sí está indicado, como dice aquí, pero realmente le daríamos otro, que sería un azol vía oral, como el fluconazol, que lo vamos a ver en ¿ya? Pero bueno, ahí está un esquemita para candidiasis oral. Luego tenemos un grupo de fármacos que se llaman las equinocándidas. Las equinocándidas no estaban representadas en las diapositivas anteriores, ¿ya? Porque tienen un mecanismo de acción diferente, es un mecanismo de acción mixto. Y esta equinocándida también no es para patología frecuente, es para patología grave. El nombre de este fármaco, que pertenece a esta familia, es la caspofungina, ¿sí? La caspofungina. Y aquí tenemos un medicamento que es caspofungina, nombre comercial Cancidas, presentación en solución inyectable, solo ya sabiendo que es inyectable, es para patología grave, viene de 70 miligramos y también hay el frasco, ¿sí? Que viene de 50 miligramos. Este viene frasco, ámpula con polvo, ¿no? Entonces ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la dosis de estos pacientes graves? ¿En qué paciente sería grave? Para entenderlo. Es un paciente que viene con patología sistémica, está en sepsis, y es inmunodeprimido, o es una sepsis que no parecería tanto de un foco bacteriano, estamos con dudas, vemos la placa de tórax y es una placa fea que no es para bacterias, sino que probablemente es para hongos, ya tuvo candidiasis previa, ya. Entonces, esos pacientes graves le damos caspofungina vía venosa como parte del tratamiento inicial empírico de pacientes sépticos de etiología no determinada. ¿Ya? Damos antibióticos y también caspofungina. Bueno, entonces, pacientes graves, ¿ya? La dosis inicial, primer día, 70 miligramos intravenoso lento diluido, una vez al día nada más, y desde el segundo día hasta el tratamiento que dure aproximadamente 2 semanas, 50 miligramos diarios, ¿ya? Es decir, la ampollita de 50. Por eso vienen 2 presentaciones, la de 70 y la de 50, ¿ya? Muy bien. Entonces, caspofungina, patología grave. Cándida, nistatina, patología leve. Anfotericina B de los polinos, patología grave. Vamos con los azoles. Estos sí que son más utilizados. Nosotros como médicos generales, todos nosotros de aquí médicos generales, vamos a utilizar los azoles con mucha frecuencia. Entonces, tenemos varios azoles. Aquí tenemos las familias de los azoles, que son las más conocidas. Los imidazólicos son azoles, también se pueden llamar azólicos, y los triazólicos. Entonces, 2 subfamilias de la familia grande de los azoles, imidazólicos y triazólicos. De los imidazólicos, los que más utilizamos van a ser el ketoconazol y el miconazol. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos ketoconazol tópico? Sí. ¿Hay ketoconazol oral? Sí. ¿Hay miconazol oral? No, más bien solo tópico. Triazólicos, ¿cuáles? Fluconazol, itraconazol, oriconazol. ¿Ya? Hay otros más, pero hemos puesto unos nombres ahí. Entonces, el fluconazol es también muy utilizado, por ejemplo, paciente con patología de candidiasis oral adulto, no le vamos a dar realmente nistatina, ¿no? No se da nistatina.
se va a dar fluconazol, ¿ya? Que es un triazólico, ya sabemos dónde actúan los azoles, y vamos a ver las dosis en un rato, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un medicamento, fluconazol vía oral, en cápsulas de 150 miligramos, pero hay de más concentraciones, hay de 50 también, ¿ya? Bueno, entonces veamos, luego podemos ver también esquemas de litra del voriconazol. En el embarazo está totalmente contraindicado el fluconazol, ¿ya? Ahí deberíamos optar por otro que no sea de categoría DX, que es el fluconazol, sino buscar un antimicótico de categoría C, que no hay tampoco B. Bueno, pero vía oral me refiero, ¿no? Vía tópica, y sí, podemos colocar con más seguridad los azoles, pero no ketoconazol, sino, por ejemplo, un medicamento como miconazol, que es mucho más benigno por vía tópica. Ustedes ya han visto también que hay los shampoos que venden en el mercado y que dicen ni sé cuánto, no más caspa, ni sé qué, y que se ponen y dice es de shampoo medicado, que tiene ketoconazol. Entonces, si tiene realmente ketoconazol, si es un shampoo medicado, y eso también nos sirve para tratar la caspa, también es con los azoles, ¿ya? Muy bien, el más usado, el fluconazol, realmente por vía oral, estamos refiriendo. A ver, entonces, aquí tenemos, ¿se acuerdan que les decía que no se confundan con cotrimoxazol? Aquí tenemos el clotrimazol, que es otro azol, ¿ya? Viene, miren, aquí en crema al 1%, simplemente ponemos clotrimazol, crema, tubo número 1. No se pone la concentración realmente porque es un azol. Pero si quiere le ponen, ¿ya? Clotrimazol al 1%, crema, tubo número 1, y luego le dan la indicación. Clotrimazol, en cambio, en óvulos vaginales, también muy utilizado para tratar a las pacientes con una candidiasis vaginal, ¿ya? Y no se le da medicación oral, se le va a aplicar un óvulo por las noches para que se trate con una candidiasis vaginal. Ya, entonces, el espectro de acción de estos azoles es cándida, criptococos, ¿sí? Este nombre, pseudaleschieria, plastomicosis, histoplasmosis y cocidoidomicosis y aspergilosis incluido. Entonces, es la mayoría realmente de hongos, y por eso es que el más utilizado va a ser los azoles, obviamente, para cuando es un proceso sistémico como estos, plasto, histo, cocidoides, aspergilos, vía oral, ¿ya? Y para el tratamiento de cuadros que sean solamente de dermatofitos, vía tópica, ¿ya? No son tóxicos realmente los azoles en general, entonces no van a tener mayores complicaciones. Aquí tenemos varios esquemas y con esto vamos a terminar. Entonces tenemos esquemas para candidiasis de la mucosa oral, para candidiasis esofágica, que decíamos que es un signo prácticamente de pensar en SIDA, para candidiasis vulvovaginal, que nadie va a pensar en SIDA de entrada porque eso puede dar a cualquier mujer, a un hombre que le dio una balanitis por cándida, por contacto sexual, tampoco nadie va a pensar que tenga otras ETS, a menos que ya sea recurrente, ¿no? Entonces, alguna vez alguien puede venir por balanitis por cándida. ¿Cómo vemos esta balanitis, no es cierto? Esa inflamación, esa candidiasis vulvovaginal. El signo característico es esta secreción blanquecina grumosa, ¿no? ¿Sí? Secreción blanquecina grumosa, como si fueran como quesillo, así se dice, ¿no? Como quesillo o como lechecita cortada, ¿ya? Eso es. Y que no son realmente dolorosas en sí, o sea, no duelen ni nada, simplemente está produciendo esa secreción. Entonces, igual en la balanitis, como decíamos, un hombre puede tener una balanitis, incluso por un aseo inadecuado o por un contacto sexual que fue, por ejemplo, doloroso, no estuvo hidratado, y por la misma inflamación, si se da la parte de humedad, tranquilamente puede hacer una candidiasis, como la mujer igual, por ropas ajustadas, por un aseo no tan bueno, o incluso por un aseo exagerado, porque está utilizando mucho jabón en la zona vaginal, por ejemplo, que no debería usarlo. Por eso incluso hay una propaganda también, aquí todos los medicamentos, varias propagandas que ya me voy acordando, que hay una chica que dice, si ha desarrollado una candidiasis vaginal, no es porque sea por contacto sexual realmente. No sé si han visto a la chica que habla ahí, por ahí en la televisión. ¿Ya? Y dice,
Entonces, que no sé qué, que no se preocupen, la mayoría de mujeres hacemos eso y que se traten con medicamentos. Pero cual realmente estoy en contra, no sé qué piensen ustedes, pero yo estoy en contra de que cualquier medicamento debería hacerse propaganda en la televisión. Ninguno. Ninguno debería hacerse propaganda en la televisión, porque claro, al final dicen, si los síntomas persisten, consulte a su médico, ¿no? Y a veces ya van al médico cuando ya se han automedicado y cuando ya el proceso ya avanzó más. Entonces ustedes ven que hacen propagandas de analgésicos, de antiinflamatorios, de medicamentos de vitaminas, de medicamentos para cándida, de medicamentos ¿para qué más? Para cefaleas, bueno, antibióticos no ponen, de medicamentos antihistamínicos. Ahí está la presentadora que da una propaganda creo que es de la loratadina, o sea, la cetiricina, Alercet creo que es, ¿no? Y dice, no te causa sueño, sonriendo, entonces cualquiera dice, ya, cuánto más, ¿no? Sí, pero no le advierte cosas, y claro, están letras chiquititas abajo, que nadie lee porque no se alcanza a leer, porque pasan en menos de un segundo, creo. Entonces, bueno, así estamos, así funciona el mundo. En todo caso, posología para diferentes cuadros con fluconazol. Solo fluconazol vamos a ver en esta presentacióncita de esta diapositiva y con eso terminamos, ¿no? Candidiasis oral, ya hemos dicho que un adulto, realmente nistatina no, vamos a tratar con fluconazol. La dosis va a ser una cápsula de 50 o una cápsula de 150, ¿ya? Hay también algunas de 100, si hay unas de 100. Ya nos podríamos escoger una dosis, está más leve, está más intenso, y también dependiendo de la marca y dependiendo de los valores que tenga cada marca que pueda pagar el paciente. Ya. Una dosis al día, una dosis diaria, solamente una vez al día, por 7 a 14 días. Entonces vemos buguets, decimos, pues parece, nos tengo uno deprimido, dice qué cosas pasaron, ya. Vamos a dar entonces fluconazol 150 miligramos una vez al día por 7 días. Muy bien. 50 miligramos una vez al día por 7 o 10 días. Muy bien. Está con bastante, o es un paciente un poco inmunodeprimido, es alcohólico, ¿ya? Está con más lesiones en la boca. ¿Ya? Vamos entonces a tratar con una dosis 150 por 14 días. Un poco más días. ¿Ya? En los niños también tenemos fluconazol que viene en presentaciones de suspensiones y trataríamos con la dosis de 3 a 6 miligramos por kilo. Esta dosis no la vamos a preguntar, tenemos más de referencia, ¿ya? Para que ustedes sepan, pero no preguntaremos realmente fluconazol, cuál es la dosis de fluconazol. Ahora, luego tenemos candidiasis esofágica, ¿ya? En niños me refería a la dosis, ¿no? En candidiasis esofágica, la dosis va a ser de 50 a 100 miligramos, ya no, porque si es más grave, porque no le damos tanto. ¿Por qué? Porque le vamos a dar muchos días. Y si ya damos muchos días y damos dosis al total de 150 diaria por 30 días, el paciente puede hacer hepatotoxicidad. Entonces damos una dosis de 50 a 100 miligramos diarios por 15 o 14 días hasta 30 días, ¿ya? Hasta un mes. Y obviamente se le estudia VIH, tiene que estudiarse, ¿ya? Luego tenemos candidiasis vulvovaginal o candidiasis, por ejemplo, por balanitis, ¿ya? En vulvovaginal vamos a tratar, por ejemplo, con óvulos, ¿sí? Entonces los óvulos vamos a poner un óvulo nocturno por 5 noches, ¿ya? Y ya está tratada una candidiasis vaginal. Una balanitis, se podría poner incluso cremas, ¿sí? Una crema de cualquiera de los azoles, ¿ya? Pero no es el tratamiento ideal. El tratamiento ideal realmente es oral, con 150 miligramos dosis única. Viene la pregunta, ¿se tiene que tratar a la pareja sexual o no? Entonces, si es una mujer que tiene candidiasis vaginal y la pareja no tiene nada a nivel de su pene, no se trata a su pareja, ¿ya? Si es que es un paciente hombre que tiene candidiasis, balanitis, y que tiene su pareja sexual, como la anatomía de la mujer en su órgano sexual es mucho más profunda, no se puede saber bien si tenga o no tenga el proceso infeccioso, se le trata a la mujer, igual que el hombre, en ese caso a la pareja, ¿ya? Porque antes se trataba a la pareja de ley, pero ahora se dice según consideraciones, ¿ya? Entonces, 150 miligramos, dosis única para una balanitis orgánica. Facilito el tratamiento,
una sola dosis y el paciente está curado en 48 horas máximo, terminó el proceso. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, ya la candidiasis vaginal recurrente, ya los óvulos no fueron suficientes. Obviamente investigamos pareja sexual o varias parejas sexuales, uso o no de preservativo, uso o no de sustancias lubricantes, etcétera, ¿no? Empezamos a hacer una investigación ya como médicos, u otras DTS, si es que ya vemos que viene con este vaginal recurrente, y daríamos en este caso 150 miligramos cada 3 días por 3 dosis, 3, 6 y 9 días dado el paciente. Y luego de eso, 150 miligramos cada semana por 6 meses. Es un tratamiento a largo plazo cuando han hecho candidiasis ya más de 3 ocasiones. Entonces, en candidiasis recurrente, pues algo está pasando, ¿no? También tiene que no ver solo ya al médico general, tiene que ver un ginecólogo, pruebas para que le vea primero el ginecólogo, decía no hay alguna alteración, etcétera. ¿Qué tal si está usando sustancias lubricantes o métodos espermicidas que están lesionando la mucosa vaginal? Bueno, habrá que ver, ¿ya? O prácticas sexuales medio raras. Luego tenemos pacientes con dermatomicosis, que la dosis, pero la dermatomicosis importante, ¿no? No simple honguito que por aquí me sale, ¿no? Sino bastante, ¿ya? Y que vemos que el tratamiento con cremita no va a ser suficiente. Entonces daremos 150 miligramos por semana, una vez a la semana, ¿ya? O también si queremos darle 50 miligramos, ¿sí? Una dosis diaria. Lo ideal es más bien el de 150 miligramos por semana. Por una sola ocasión se podría dar, o si es que es un proceso como más importante, se podría dar hasta un mes o hasta un mes y medio. Cada semana 150 miligramos, ¿sí? En dermatomicosis importantes, ¿ya? Hasta un mes y medio si es que el proceso continúa. Y cuando es onicomicosis, como el proceso es más profundo, se va a utilizar 150 miligramos semanales hasta que la uña cambie por una uña nueva, y es un tratamiento también que tenga que ver ya con el podólogo, los que hacen pedicura y que empiezan a pulir la uña y tanta cosa, pero largo el tratamiento, por 4 a 6 meses, ¿sí? Entonces, o hasta incluso hasta 12 meses, si es una uña del pie. Por eso que realmente, si tienen un hongo en una uña del pie, como más casi tóxico sale realmente estar tomando tanto tiempo el medicamento. Si es solamente de una uña, más bien hágase solo tratamientos estéticos para que esa uña se vaya reemplazando por otra, no tomar tanto tiempo el medicamento, porque realmente podría tener la posibilidad de causar hepatotoxicidad. Pero si, bueno, es una uña muy deformada, etcétera, y queremos tratar a que no infecte las otras uñas, porque eso también puede pasar, aquí está una opción con tratamiento vía oral de fluconazol. ¿Ya? Y hasta ahí terminaríamos, porque ya se nos fue el tiempo, y dejaríamos para terminar esos cuantos para la próxima. Juan Mateo. Una duda rápida, doctor. ¿La nistatina es parte de los polienos, así como la anfotericina B? Sí, exacto. Y otra más, el clotrimazol, ¿sería imidazólico o triazólico? Ah, ya, es imidazólico. Listo, gracias, esas dos dudas tenía. Muy bien, Juan Mateo. Bueno, entonces quedamos para completar la próxima clase lo que nos falta. Vamos a ver parásitos, ¿sí? Vengas estudiando esquemas de parásitos que tengan en sus libros, todos los desparasitantes que puedan ocurrirse, preguntas que tengan de desparasitantes, y ya para terminar con todo lo que es esto y para pasar a otro tema, ¿ya? La próxima clase es muy rapidita el tema en sí de lo que son parásitos, y pasamos a otro tema que me parece que, no me acuerdo bien, creo que nos toca ver ya analgésicos, creo, no me acuerdo. Ya voy a ver y luego les subo el fin de semana los temas que tenemos que ver, ¿ya? Eso es por el momento. ¿Preguntas? Aparte de lo que nos dijo, no, ya son las 10 de la mañana. Ya, nos estamos viendo, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense.